Buenos días, amados hermanos. Ya me hacía falta estar aquí. La verdad fue una bendición este viaje, un poco cansado, tener dos eventos en el mismo viaje es como un poquito cansado, pero pudimos ver la gloria del Señor. El Señor se manifestó de una forma bien interesante, gloriosa. Y pues aquí estamos. Cuando el Señor me dio esta palabra antes de salir de viaje, no me imaginé que yo iba a ser la primera en necesitar ese fluir, porque cuando uno está lejos siempre está pendiente de lo que está pasando en su casa, ¿verdad? Y entonces habían ciertas cositas que le causan a uno pues la preocupación de saber qué iba a pasar. Tenían que operar a mi empleada, bueno, teníamos que esperar unos resultados de unos exámenes y cositas que lo ponen a uno ansioso, y el Señor me traía la palabra, fluye en el shalom. Así que hoy vamos a orar y siento que está muy de la mano el tema con la palabra que el Señor nos dio. Pero tan lindo el Señor, algo que me impresionó que nos haya dicho que la compasión no es solo un sentimiento, sino que es acción. Porque normalmente nosotros sentimos compasión por alguien, pero tal vez solo nos da lástima, pero no actuamos, no se ve, ¿verdad? Mientras que el Señor nos hace ver que Él no es solo que conozca los más íntimos pensamientos, las más íntimas necesidades, sino que actúa a nuestro favor. ¿No le da gozo esa palabra? De verdad yo puedo experimentar el amor de Dios en todo lo que Él hace, pero cuando Él nos habla, de verdad podemos sentir ese apapacho, ¿verdad? Esa presencia que Él nos dice, aquí estoy, no teman. No importa qué pueda estar pasando a su alrededor, aquí estoy yo. Y qué más que el Todopoderoso esté con nosotros, ¿verdad? Así que vamos a orar en esta mañana para que Dios prepare nuestros corazones y podamos disfrutar de lo que Él tiene preparado para esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, porque tú eres nuestra fuente de vida. Tú eres, Señor, lo que necesitamos, mi Dios, para poder vivir el tiempo que estamos en esta tierra, en tu paz, en lo que tú ya ganaste para nosotros, Señor. Señor, habla a nuestro corazón en esta mañana, que podamos ser receptivos, que podamos atesorar tu palabra y ponerla por obra, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Fíjense que ese día bueno, yo me estaba bañando y en ese momento yo estaba con la expectativa de mi viaje, arreglando mis cosas y todo, cuando el Señor me dice, fluye en el shalom. Y yo, Señor, ¿seré yo o quién es? ¿Verdad? Y entonces pues obviamente hay cosas que uno en el momento no le entiende a Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa. Y entonces internamente yo me preguntaba, ¿y cómo se fluye en el shalom? Y el Señor me dio otra palabra que también me costó entender, ¿cómo así? Porque el Señor me decía, por medio de la fe, la esperanza y el amor. Y es algo que uno escucha tanto, ¿verdad? Pero yo, ¿cómo que por la fe, la esperanza y el amor? Pero el Señor comenzó a trabajarme. Realmente, mis amados, me di cuenta que muchas cosas no las ponemos por obra. Y por eso entramos en zozobras, en angustias, en ansiedad, en enojos, ¿verdad? Y entonces, pues vamos a ir compartiendo lo que el Señor me fue mostrando. En primer lugar, yo entiendo por fluir como dejarnos llevar en una corriente, ¿verdad? Una corriente suave, en una corriente que no es tormentosa. Eso entiendo yo por fluir. No poner resistencia, pero busqué en el diccionario para estar segura y encontré que fluir tiene su origen en el latín fluere.
Y creo que está muy claro ese. Bueno, esa es otra cosa. Según yo ya tenía listo todo. Y muy confiada esta mañana yo mando la presentación y resulta que no la había terminado, solo llevaba 4 diapositivas o 6. Y me pongo. Así que tiene un montón ahí de errores, pero muy a la carrera fue hecha esta presentación. Entonces encontré que su significado original es deslizarse, correr, brotar, y normalmente se refiere a algo líquido. Pero en sentido figurado, como dice el Señor en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces yo entendí que fluir en el shalom de Dios es poder vivir en la corriente de Dios, moviéndonos a su ritmo. El problema que tenemos la mayoría de nosotros, y me refiero más a mí, es que a veces queremos ir más acelerados que el Señor. Hoy oramos y queremos la respuesta mañana. Y como que nuestro reloj no está muy ajustado al reloj de Dios. Y entonces por eso entramos en problemas, y entramos en angustias, y entramos en tormentos, porque nuestra visión está puesta en lo que vemos, más que en lo que esperamos o en lo que confiamos, ¿verdad? Entonces, yo entendí que Dios tiene un fluir suave. Diga conmigo, el fluir de Dios es suave. Fíjense que hasta en las decisiones Dios no nos pone a hacer cosas, pero ya, lo tienes que hacer ahorita. Dios tiene un tiempo. Se toma su tiempo, y eso es lo que a veces no nos gusta, ¿verdad? Que el Señor se tome su tiempo, ¿verdad? Ahora, si meditamos un poquito fuera del fluir del shalom, ¿qué corriente está fluyendo? Fluye la corriente del mundo, mis amados. Y la corriente del mundo nos agita, nos trae miedos, nos trae angustia, nos trae enojos, nos trae pleitos, contiendas, ¿sí o no? Porque usted quiere que las cosas sean como usted dispuso y no como Dios ya lo tiene determinado, como Dios ya lo tiene establecido. Entonces nos vienen angustias inesperadas, ¿verdad? Un problema y, ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Lo que hablaba Cori, ¿y ahora cómo voy a pagar? Yo de eso les he contado muchos milagros financieros que el Señor me permitió experimentar en los tiempos de escasez, en los tiempos de desierto. Dios movió gente que ni nos imaginábamos. Sí, para suplir la necesidad. Miren, casos impresionantes, como que teníamos que pagar el lunes y el domingo llegaba alguien a dejarnos un dinero que cubría lo que teníamos que pagar. Y Dios nunca nos dejó ni nos desamparó. Y en ese sentido económico, yo ya sé que fluyo en el shalom de Dios, pero hay otras cosas, áreas de la vida que uno tiene que irle rindiendo a Dios para poder fluir en ese shalom, ¿verdad? Entonces, el Señor tiene un fluir suave, continuo en Él. Y piense usted en un río que fluye vida. ¿Y en qué río está fluyendo? En este, ¿verdad? En la corriente del mundo, que trae discusiones, enojos y todo lo que no nos deja disfrutar de la vida en abundancia. ¿Quiénes quieren la vida en abundancia? ¿Sabe que ella es suya? Porque ¿qué dijo el Señor? Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Pero antes había dicho, había advertido que hay un ladrón. Dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, ¿quién es el que te agita? ¿Quién es el que está agitando las aguas del mundo? El ladrón, el que te roba el shalom de Dios que ya el Señor te dio. Amén. Ahora, pensemos un momento, ¿en qué corriente te estás moviendo? No lo vas a decir porque el Señor conoce tu corazón.
¿Y qué cargas tienes hoy? Piénsalo un momento o escríbelo, porque vamos a tener un tiempo para entregárselo todo al Señor. ¿En qué corriente estás fluyendo? ¿Todavía estás muy angustiado, muy atormentado? ¿El enemigo te logra intimidar? ¿Las cosas en este momento no están en orden? ¿Tus finanzas están quizás en cero o bajo cero? ¿Verdad? Pero tenemos que entender que es fluir fuera del shalom de Dios. Y es lo que estamos viviendo a diario. ¿Por qué? Porque el enemigo se encarga de desestabilizar a los hijos de Dios. Él nos tiene en la mira. Somos el blanco de Él. Todas sus estrategias y todo el trabajo que Él realiza está enfocado en desestabilizar a la iglesia del Señor, en sacarnos del fluir del shalom. El enemigo hace todo para crear discordias, pleitos, celos, para que tú dejes de fluir en el shalom y estés en tu carne, en tus fuerzas, tratando de hacer las cosas a tu manera. Y ahí es donde viene lo que el Señor me mostró después, pero pensemos cuál es la corriente del mundo. Pues la corriente del mundo es un sistema de valores totalmente ajeno a Dios. Cuando decimos sistema de valores, piense un momentito. Cuando decimos ajeno a Dios, es todo aquello que nosotros hacemos o decimos que está en contra de lo que Dios ya estableció en su palabra. Cuando usted se pone a pelear, a discutir, a reclamar, a señalar, está en la ley y en el orden de Dios o fuera de él. Piénselo. Piense en su actitud. ¿Está alineada con lo que dice Dios o no? Porque el problema es cuando no estamos alineados y estamos en un sistema de valores propio del recibido de los padres que seguramente tal vez se equivocaron, estamos fluyendo en la corriente del mundo. Aunque estemos aquí en la iglesia y leyendo la Biblia, los fariseos así estaban. ¿Pero en qué corriente vivían ellos? En la corriente del legalismo. Ellos tenían muchas normas, muchas leyes, pero vivían en contiendas, en señalamientos. Mire usted, cuando aparece un fariseo en el Nuevo Testamento, siempre era señalando todo lo que el Señor hacía, llevándole la contraria. Y a veces nosotros no nos hemos dado cuenta que estamos fluyendo en la forma en la que el enemigo quiere y por último en la que realmente Dios desea que su pueblo fluya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este sistema está gobernado por Satanás. Juan lo dijo. Y no es en el Antiguo Testamento, es en el Nuevo. Él dice, y sabemos que somos de Dios. O sea, ¿quiénes saben que son de Dios? Levante la mano. ¿Y qué sigue? Y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces hay un gobierno contra el cual nosotros luchamos. El gobierno de las tinieblas es tan fuerte que no nos damos cuenta en qué momento estamos fluyendo con ellos y no contra ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que intenta el enemigo? Ahí está, lo puede usted tomar nota. Moldear la mente humana a través de sus propios deseos. El egoísmo, la comodidad, el desenfreno. Cuando usted solo está pensando en sí misma, es que me desagradan, es que no me obedecen, es que esto y esto y esto. Usted no está alineado. Dios no vive en egoísmo, si no, no nos hubiera dado a su hijo. Simplemente hubiera condenado a la humanidad, quema la tierra y punto. ¿No cree usted? Entonces, tenemos que entender en qué corriente tenemos que movernos, ¿verdad? Entonces, veamos cuál es esa corriente. La corriente del mundo es la mentalidad, modas, valores, tendencias que ignoran a Dios. Y a menudo son impulsadas por ese egoísmo del cual le estábamos hablando, ¿verdad? Entonces la independencia de Dios, ay no,
Que mis hijos vayan a la iglesia cuando les nazca. ¿No ha oído ese pensamiento? Cuando el padre está obligado a enseñarle a sus hijos que tienen que buscar a Dios. ¿Sabe que el padre está modelándole a sus hijos? Como es usted, van a ser sus hijos. Y a veces renegamos de los hijos, pero seguramente les modelamos lo que son ahora. O no hicimos bien el trabajo. Entonces ahí, primero, Señor, ¿qué hice? ¿Verdad? Pero la Biblia advierte que el mundo entero está bajo ese control, ese dominio de las tinieblas, y nosotros tenemos que saber que llevar la corriente de las tinieblas es sumamente peligroso. ¿Por qué es peligroso? Ahora vamos a ver por qué es peligrosa esa corriente del mundo. Y vamos a ver algunas cosas que produce la corriente del mundo. Y lo primero es el engaño espiritual. Miren, el mayor peligro que uno puede tener es desviarse sutilmente de la verdad, como una nave que va a la deriva, que no sabe a dónde va a ir a parar, ¿verdad? Ese es el peligro más grande, sin darnos cuenta. Mire, uno puede irse enfocando en la mundanalidad, las redes sociales, las amistades, el entretenimiento. Hay películas, hay series, ay, gracias, nena linda, hay series que te mueven a la venganza. Oye, pero es que ¿por qué se dejó? Ahora que le hagan tal cosa. Y empieza el corazón a pensar y a sentir como está pensando el mundo. Note usted, en la mayoría de películas hay una víctima. Siempre hay una víctima. Y la víctima siempre es perfecta, ¿verdad? El apóstol Darío nos predicaba hace 8 días algo tan importante, que él decía que una de las cosas que lo hacían estar convencido de que la palabra, la escritura todavía ha sido inspirada por Dios, es que no habían hombres perfectos. Todos los llamados, la Biblia muestra sus imperfecciones, pero aún con sus defectos, si son llamados, si son puestos en autoridad, los tenemos que respetar. Ese es el fluir de Dios, ¿verdad? Pero nosotros estamos tan influenciados, y miren, esta es una época de mucha influencia externa. Las redes sociales, que no solamente traen muchas mentiras, porque ahora con la inteligencia artificial hasta hacen bombardeos que usted mira que son tan reales y no son ciertos, solo como para alebrestarlo a uno. Entonces, tenemos que salir de esa corriente con la ayuda del Señor. Dios no da la palabra por gusto, por capricho, ni por llenar un espacio. Cuando Dios da una palabra es porque hay un propósito. Diga, hay un propósito. Siempre en su palabra. Mis amados, el enemigo es enviado a robarte esa información que Dios te trae, que no solamente tiene que pasar por tu intelecto, sino que tiene que ministrarte en lo profundo y llegar a tu voluntad. Yo siempre he creído que una predicación, si el Espíritu Santo no está dirigiéndola, no tiene la fuerza para llegar hasta tu voluntad. Porque mire, la palabra pasa primero por el intelecto, usted razona, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto, usted busca otras versiones, busca esto y lo otro. A veces por los sentimientos también pasa. Pero ¿qué pasa cuando llega a tu voluntad? Donde tú tienes que tomar una decisión. Y eso es lo que quiere el Señor, que hoy tú tomes la decisión, o sigues en el fluir en el que has estado, que te ha traído tanto problema, pleitos, soledades, discusiones, contiendas, divisiones, angustias, o quieres fluir realmente en la corriente de Dios. Así que vamos a seguir. Entonces, vemos que lo primero que trae es un engaño espiritual. Y esta palabra es hermosa. No os conforméis
a este siglo. Lo vuelvo a decir, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Si tú quieres ir en su contra, estás en contra de lo agradable y lo perfecto, porque Dios tiene una voluntad agradable y perfecta. Amén. Amén. Entonces, también es peligrosa porque el mundo que quiere formar la mente del cristiano, lo que no quiere es que Dios la renueve, ¿verdad? Y eso es lo que nos está diciendo en esta palabra. Segundo peligro es la deslealtad. Porque cuando nosotros ponemos nuestros intereses, nuestros deseos, nuestras angustias en todos los bienes de la tierra y en nuestros esfuerzos propios, estamos confiando en nosotros más que en Dios. Y cuando nosotros confiamos en alguien o algo más que en Dios, eso se convierte en idolatría. Entonces, la idolatría trae una gran contaminación. Y de eso hablaba el Señor, porque de dentro del corazón es donde salen los malos pensamientos. Vamos a ver, leamos lo que dice aquí. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, mire, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia. ¿Alguien se ha puesto a pensar qué es la maledicencia? Decir males. Ay, yo ya no digo malas palabras, pero si se puede, le dice a alguien, es que este es un bruto, este es un idiota, este es un inútil, un incapaz. Eso es maldecir. Es igual que decir lo que llamamos palabras corrompidas, pero eso está en el fluir de las tinieblas, no está en el fluir de Dios. Y por eso vienen muchas enfermedades y muchos males sobre nosotros, porque eso es lo que el enemigo quiere, ¿verdad? La soberbia, la insensatez, todas estas maldades, ¿de dónde salen? De dentro salen y contaminan al hombre. ¿Será que hemos estado contaminados, mis amados? A veces nosotros mismos nos contaminamos porque estamos actuando en base a la maldad de nuestro corazón, en vez de venir al Señor y decirle, Señor, siento esto, te lo entrego, no lo quiero en mi vida. Hay sentimientos, mis amados, tan oscuros a veces dentro de nosotros que tenemos que correr al Señor y entregárselos antes de que hagan estragos en nosotros, ¿verdad? Otro peligro de fluir en esa corriente es la enemistad con Dios. Dice, mire, Santiago 4:4, oh almas adúlteras, qué terrible. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces no podemos fluir en el shalom de Dios con todo ese cargamento interno. Y esta es una cosa que el Señor, que hoy nos hablaba, que conoce los más íntimos pensamientos, claro, Él nos lo dice a nuestro favor, pero también conoce lo malo que pensamos, lo malo que sentimos. Yo pregunto, en este momento, ¿estás sentido con alguien? ¿Estás sentido, estás ofendido con alguien? Tienes que soltar. Tienes que entregar. Porque el enemigo te está llevando en su corriente y cuando tú sientas, estás lejos del puerto seguro. El Señor nos lleva en un fluir que nos lleva al puerto seguro.
nosotros anhelamos graduarnos y entrar a la presencia del Señor. ¿Quiénes lo anhelan? Poderlo ver cara a cara, ¿verdad? Yo lo anhelo. ¿Verdad? Claro que no en este momento, ¿verdad? En la esfera material, que el Señor nos haga cumplir nuestro propósito y podamos llegar con frutos. Es que miren, cuando uno se pone a pensar, qué terrible esa gente que cae muerta en la calle y ni siquiera supo que iba a entrar a la presencia del Señor a entregar cuentas, ¿verdad? Y hace unos días estaba yo leyendo de esos que aparecen en Facebook, reflexiones, ¿verdad? Y decía, ¿te has puesto a pensar que de cada una de las palabras que has hablado van a ser testigos contra ti o a tu favor? Y cierto, la palabra del Señor dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres serán juzgados en el día del juicio. Entonces, imagínense si Dios no nos diera la oportunidad de entregarle todas nuestras palabras, ¿cómo sería ese juicio? ¿Qué hemos dicho? ¿Cuántas mentiras, manipulaciones, intrigas? Porque venimos de un mundo corrupto y en algún momento hemos caído en ese juego, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, vamos a ver un poquito acerca del shalom, porque entendemos que muchos, sin quererlo, pues hemos adulterado con el Señor, ¿verdad? Nos hemos dejado llevar por la corriente del mundo. Y la corriente del mundo no solo es fiestas, licor y drogas o tabaco. Son otras muchas cosas, los valores, lo que pensamos, lo que hacemos, las actitudes. ¿Estamos en los valores que establece la palabra o en qué valores? ¿Verdad? Y eso es lo que el Señor me hacía ver. Vamos a ver un poquito entonces acerca del shalom. El shalom es un concepto hebreo bíblico profundo que va mucho más allá de la simple ausencia de conflictos, problemas, pleitos o qué sé yo. Porque esa palabra no tiene una traducción literal. Se le ha puesto el título de paz y en las traducciones ponen, en lugar de shalom, ponen paz, pero es mucho más profundo porque es plenitud, un bienestar total, es armonía, es justicia, es restauración completa de lo que estaba roto, es restitución de lo que el enemigo nos ha robado, es una plena salud. O sea, cuando estamos, como dice la gente aquí, como la mojarra, no estamos en el shalom, ¿verdad? Porque no podemos estar aquí y allá, tenemos que estar fluyendo y eso es lo que nos cuesta a la mayoría, ¿verdad? Entonces es plenitud, totalidad, es mucho más que paz, ¿verdad? Fíjense que se traduce cabalmente eso, plenitud y totalidad más que paz, verbo y sustantivo. ¿Qué será eso de verbo y sustantivo? ¿Qué entendemos ahí? Que no es solo un estado, sino es una acción, ¿verdad? Porque usted podría decir, yo estoy en un estado de paz, pero el shalom es más que eso, ¿verdad? Es poder verdaderamente estar disfrutando de salud, en el cuerpo, ¿verdad? De seguridad, de prosperidad y de buena convivencia. O sea, shalom es mucho más de lo que puede caber en nuestra cabecita, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Jehová Shalom, Gedeón hace un altar, levanta un altar cuando se da cuenta que el Señor, ahí sí que es su paz, es su total protección. Y le llama Jehová Shalom, ¿verdad? ¿Qué querría decir
eso, que tuvo la revelación de Dios en un momento de crisis y de inseguridad. Él le fue revelado que el Señor es todo, es nuestra plenitud. Si nosotros fluimos en todos sus mandatos, en todo lo que Él establece, porque todo lo que Él establece es para poder fluir en el shalom. Yo nunca he ido en un crucero, pero cuando usted va a subir a un crucero o a un avión, hay lineamientos, hay reglamentos, ¿verdad? Y si usted no los cumple, pues corre el riesgo de que no lo dejen estar en ese crucero o que lo bajen del avión. Yo he sabido de gente que la han bajado del avión porque a partir del 9/11 se establecieron normas, no se podía hablar ni de bombas ni de atentados y hay gente que lo quiso hacer y los han bajado. Que han quitado visas y todo eso, ¿verdad? Entonces, nosotros no queremos que nos quiten la visa celestial, ¿verdad? Queremos estar, y aunque nos equivoquemos, este es un tiempo privilegiado, mis amados, porque estamos en un tiempo de oportunidad de cambiar, en un tiempo de oportunidad de ser limpiados y transformados. Dios no le va a tomar en cuenta que usted, no es que yo les diga que no venga, ¿va? Pero que usted venga todos los domingos si no pone por obra lo que oye, porque no tiene sentido. Dios lo trae para lo que usted oye, diga, Señor, que yo lo pueda guardar aquí y vivirlo, para que hayan cambios, ¿verdad? No solo, Dios no lo quiere de oyente, quiere que se gradúe, que lleve las reglas correctas. Amén. ¿Quiénes pueden tener paz en la crisis? ¿Verdad que es muy difícil? No es nada fácil, ¿verdad? Pero ¿qué indica eso? Que la paz no depende de las circunstancias externas, sino que el shalom, ¿sabe qué depende? Del carácter y la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios para ti? De eso depende, ¿verdad? Fíjense que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús se revela a sus discípulos. Esa es una escena de cuando Él se aparece a sus discípulos y Felipe tiene que ir a tocar sus llagas porque no creía, ¿verdad? Pues la palabra, perdón. Ay, qué rico. La palabra que el Señor les da cuando se aparece a ellos es precisamente, les dice, shalom. Ya pueden estar en paz. Ya pueden tenerlo todo. Ya pueden ser plenos, aunque estén en esta tierra. Esa es la palabra que Él les declaró. Ahora, ¿se ha puesto a pensar por qué Él les declaró eso a sus discípulos? Pues ellos estaban tristes, abatidos, inciertos, pero esa declaración nos dice a nosotros que Él es nuestro shalom. Él sigue siendo esa plenitud que nosotros estamos necesitando. Jesús es el príncipe de shalom, dice la Escritura. Nosotros lo leemos el príncipe de paz, ¿verdad? Él es el cumplimiento de ese shalom que prometieron los profetas. Hablará paz a su pueblo, dice. Y Señor, todas sus palabras era para que la gente tuviera paz en Él, en el Padre, creer en Él, ¿verdad? Y algo que cuando Él dice, porque es un regalo, la paz os dejo, el shalom de Dios les dejo, mi paz, mi shalom les doy, y no se las doy como el mundo la da. Ahí es donde Él hace la diferencia. Hay una corriente que te hace creer que tienes paz si tienes dinero, que tienes paz si eres exitoso, que tienes paz si logras manipular a todo el mundo. Esa es la paz falsa que se vive en esa corriente que te lleva a la perdición, porque la corriente del mundo no te va a llevar a puerto seguro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el shalom con Dios? Yo creo que con solo que tuviéramos eso lo tenemos todo.
Y todos, usted y yo, lo tenemos. ¿Por qué? Cuando Él dice, la paz os dejo, está diciéndonos, ya pueden tener acceso a Dios, lo que se había perdido, ya lo recuperaron a través mío, a través de mi sacrificio. El Señor dice que estaba en la cruz, pero ¿qué veía? ¿Qué veía el Señor cuando estaba en la cruz? ¿Por qué soportaba? Te veía a ti, me veía a mí, veía que era posible la salvación y el acercamiento de nuevo a Dios. Imagínense cómo vivía el mundo alejado de Él. Si el pueblo que Él había escogido estaba viviendo en sus propias leyes, a pesar de tener leyes escritas en tablas, ¿verdad? Entonces, ya con eso, mis amados, tenemos que valorar que el Señor Jesucristo nos vuelve a relacionar con Dios. Ahora, ¿cómo se experimenta? ¿Será que lo dice el Señor en la palabra? ¿El Señor lo dice en su palabra, sí o no? Mire cómo dice, y la paz de Dios, el shalom de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no importa que usted no entienda, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces aquí viene lo que el Señor me dijo cuando le dije, yo pensé, ¿cómo se entrará ese fluir del shalom? Y cuando el Señor me dice, por medio de la fe, la esperanza y el amor, así como parecía canción, parecía un canto, parecía algo, pero poco a poco el Señor me fue mostrando que Él ha dejado los elementos. Para entrar en ese fluir necesitamos un barco que nos lleve en esa corriente de plenitud. Y para entrar en ese barco se necesitan esos 3 requisitos: fe, esperanza y amor. Entonces yo entiendo que son 3 elementos indispensables para que podamos fluir en la corriente del shalom. Entonces vamos a ver el primer elemento, la fe. Fíjense que el río nos enseña a soltar, porque usted no puede llevar mucha carga en el río, ¿verdad? Pero el cielo a confiar. Entonces tiene que combinarse el río con el cielo. Imagínense que desde el cielo está la orden de guiar el barco. ¿Cómo va a fluir ese barco? ¿Verdad? Y cómo la Biblia define la fe como una completa seguridad de lo que vamos a obtener, aunque no lo veamos. Eso es en mis palabras, ¿verdad? Pero cuando los hijos de Dios esperamos con confianza y con paz en todo lo que dice la palabra, entonces vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y eso cómo se logra? Con fe. Definitivamente, si no creemos lo que estamos oyendo, si no creemos lo que estamos leyendo, por mucho que nos esforcemos, no podemos entrar en el fluir de Dios. Y eso es la fe, esa es parte del boleto. Imagínense un boleto que venga en 3. Bueno, voy a entregar la fe. Creo firmemente en las promesas, mi fe está puesta en Dios y mientras más me acerque a Él, más voy a crecer, ¿verdad? Ahora, ¿en qué está basada tu fe? A ver, en que Dios va a hacer lo que esperamos a su manera y en su tiempo. Diga, Dios va a actuar a su manera y a su tiempo. Pues eso nos va a hacer entrar en una paz, ¿verdad? Porque, bueno, Dios me ama. Diga, Dios me ama. Quiere lo mejor para mí. Entonces, ya eso, con que usted crea eso, va a empezar a fluir en paz. Porque si usted ama como humano, quiere lo mejor para sus hijos y no digamos para sus nietos, imagínese el amor perfecto de Dios sobre usted. Él quiere lo mejor, Él te quiere sacar de cualquier circunstancia en la que el enemigo te metió.
Y a veces ni te metió el enemigo, sino que tú mismo tomaste una mala decisión y te metiste en un río que te está llevando en una corriente acelerada de la que no puedes salir. Porque eso pasa. Pero el Señor nos ama y nuestra fe está confiando en que lo que esperamos Dios lo va a hacer a su manera y, ¿qué más? A su manera y en su tiempo. Amén. Entonces, pedir al azar como niños malcriados o antojados es estar en otra corriente. Para poder entrar en el fluir, tenemos que pedir de acuerdo con su voluntad y basar nuestras peticiones en lo que agrada a Dios. La mayoría quieren que Dios los agrade, pero el Señor está esperando que usted y yo lo agrademos a Él. Ponga otra anotación. Estoy agradando a Dios y esté orando para que el Señor se lo muestre, si realmente lo está agradando. Entonces, cuando nosotros confiamos en que Dios iba a actuar, se va a tener que ir la angustia, se va a tener que ir el estrés, el enojo, la amargura, el miedo y todo aquello que provoca la corriente del mundo y nos mantiene, ¿cómo cree? Agotados. Hay mucha gente que está remando en sus fuerzas, pero en la corriente del mundo está fatigada. ¿No ha oído que la gente dice, estoy cansada, estoy harta? No está fluyendo en el shalom de Dios, está en sus fuerzas, ¿verdad? Entonces, Dios siempre ha deseado su shalom para los hombres. Cuando nosotros confiamos en el Señor, toda nuestra molestia, toda nuestra preocupación la vamos a saber canalizar, se la vamos a llevar al Señor. Y eso yo he tenido que estarlo aprendiendo. No crea que porque estoy aquí predicando no me ha tocado vivirlo. Ahí sí que vuelvo a lo que decía el apóstol Darío. Todos los hombres que fueron llamados a servir a Dios fueron imperfectos. Job temeroso, Gedeón miedoso, escondido, David, no quiero decir el calificativo, pero ya todos ustedes saben qué le pasó. O sea, Dios está mostrándonos que tenemos pies de barro, pero con todo y eso nos ama y nos quiere restaurar y nos quiere perfeccionar. Amén. Porque Jesús ya pagó para que lo podamos lograr. Entonces, Dios siempre ha deseado su shalom para los hombres. Mire, hoy la bendición que nos dieron a las cumpleañeras, yo aquí lo tenía, mire. No, esto no era, es más adelante. Aquí está. Mire cómo dice en número 6:26. Tal vez lo leemos completo si alguien lo tiene, porque yo solo tengo ese pedacito. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Pero lo vamos a ver, Julito, venga con la versión que leyó hoy. Es que es tan linda. Sí, es la versión, nueva versión internacional, número 6, del 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amén. Te conceda el shalom. O sea, mire cómo Dios quiere darnos ese shalom. Isaías 9:6, cuando está profetizando el profeta Isaías a Jesucristo, él habla de él entre varios de los nombres como príncipe de paz, y el original dice Sar Shalom. Fíjese. Mire Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz, shalom, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí dice justificados, ¿por qué? Por la fe. Entonces necesitamos, mire, es un ticket partido en 3. El primero es la fe.
El segundo requisito es la esperanza. ¿Pero por qué la esperanza? Y no voy a hablar mucho porque acabamos de dar un estudio completo de la esperanza. Pero una de las cosas que quiero que recordemos es que la esperanza no es un sentimiento, sino una ancla firme en Dios que nos da fuerza para superar todas las dificultades. Nos va a guiar a un mejor futuro. ¿Y se fundamenta en qué? En la resurrección de Jesús. ¿Creíste en la resurrección de Jesús? ¿Qué esperas? Porque esperanza viene de esperar. ¿Qué esperas de la resurrección de Jesús? A ver, alguien que me diga, ¿qué espera? Es que es tan grande. Pero es nuestra esperanza, ese es un ancla para el alma. Si Jesús resucitó, Dios lo puede todo. Entonces tenemos que estar convencidos y esperar que todo lo que dice la Biblia se va a cumplir. No solo los acontecimientos, todo lo que dice sobre ti se va a cumplir. Amén. Miren, la esperanza nos tiene que guiar a un futuro mejor y tiene que transformar el miedo que nosotros podamos tener en una convicción. La esperanza es una convicción, no es un sentimiento, como la fe, ¿verdad? También es una convicción, pero es un propósito. Y hay figuras bíblicas como Abraham, por ejemplo. ¿Qué esperaba Abraham? ¿Qué esperaba? Pues ver el cumplimiento. Le habían dicho que iba a ser padre de multitud. Imagínense que le dice que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y así fue. Las estrellas del cielo tipifican a todos aquellos que son de Dios por medio de Abraham. Y los de la arena del mar, los que aún siendo descendientes de Abraham, aún no han conocido al Señor a través del Mesías. Están en la tierra, pero aún así son sus descendientes, ¿verdad? Porque tuvo descendencia por Isaac y tuvo descendencia por Ismael. Entonces, todo, absolutamente todo se va a cumplir y nosotros tenemos que esperarlo. Vamos a recordar la definición de esperanza. Vamos a ver. No la tengo. Más adelante creo que la tengo. Espérenme. Aquí está. Ahí está. No es ilusión, sino una confianza real en las promesas de Dios. Un esperar con alegría. Hay una diferencia en esperar todo amargado y esperar con alegría. ¿Verdad? Algo que todavía no se ve. Entonces, ¿qué quiere? Esperar en su amargura todo. Ay, algún día se va a cumplir, pero ahorita. O estoy feliz porque se va a cumplir todo lo que Dios me ha hablado. ¿Verdad? Entonces, no le digo que apague ese teléfono porque está transmitiendo, pero seguro me están llamando por el cumpleaños. Entonces, ya. La esperanza es como un motor. Es la fuerza que nos va a ayudar a subir. Como ahorita en Reynosa estuvimos hablando nuevamente de las alturas, y yo llevaba en mi mente eso. Cuando el avión se elevaba podía ver yo todas las nubes abajo y aquella claridad tan diáfana arriba. Y la esperanza es la que nos va a hacer subir por encima de las circunstancias. Si usted no tiene esperanza, está metido en la nube y no ve nada. Pero la esperanza sí es ese motor, esa fuerza que lo sube a las alturas, como dice la palabra, donde está Dios, donde está el omnipotente. Usted dice el todopoderoso, pero cuando usted está enfermo, todo lo puede curar menos lo que yo tengo.
entonces no tiene esperanza. No tenemos, porque a veces a todos nos pasa, cuando nos llega el problema de una manera personal, nos damos cuenta que nos falta la fe, nos falta la esperanza y nos falta el amor. Y por eso no nos hemos podido subir al barco del Shalom, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice la Biblia de Abraham. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Entonces, con fe y esperanza ya avanzamos más en el fluir del Shalom, ¿verdad? Pero hay un tercer requisito, porque la mayoría de veces perdemos la paz porque nos falta amor. ¿Por qué anda usted en pleitos y en contiendas? Porque no ama como al que está peleando, aunque usted diga, ay no, te quiero mucho, con todo respeto, mentira. Cuando le digan así, sepa que viene algún cuentazo. Con todo respeto y te van a decir algo que no te va a gustar. Sí, es que hermanos, miren, nos falta amor, de veras. Nos falta fluir en ese amor que trabaja las 3 T's. Tiempo, tino para decir las cosas. Es que a veces no tenemos esa y el tono en que decimos las cosas. El Señor no te grita, el Señor no te insulta, ¿o sí? ¿Alguien se ha sentido insultado por Dios alguna vez? Entonces, tú puedes saber que estás fluyendo en amor cuando tú tratas a tu prójimo continuo, en el tiempo preciso y con buen tono. Y eso nos falta. Entonces, por eso nos metemos en problemas, ¿verdad? Si fluyéramos en amor, nos evitaríamos un montón de problemas con los demás y podríamos verdaderamente fluir en el Shalom. Piensa en este momento qué te quita la paz. Si es con alguien, ponte a cuentas. Ponte a cuentas, eso te va a traer un cambio. Y según la palabra, no tener amor convierte las acciones cristianas, los dones y los sacrificios en nada, en algo vacío, sin valor. Mire cómo dice la Escritura. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Qué duro. Y entonces entender que miren, la falta de amor está basada en el egoísmo y genera ¿qué? Discordia. ¿Por qué? Porque cada quien cree que tiene la razón y aleja a la persona de Dios, y Dios es amor. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar el egoísmo, mis amados? A una muerte espiritual, que por más que la sacudan, tiene que avivarlo el Espíritu Santo. Entonces entendemos que sin la fe, sin la esperanza y aún el conocimiento no son nada si no hay amor. Vamos a ver algunas de las consecuencias bíblicas de no tener amor. Primero, acciones sin valor, ya lo leíamos ahí. ¿Qué nos está enseñando Pablo? Que podemos hacer 1000 cosas, pero si no trabajamos en el amor no estamos haciendo nada. Y no nos va a contar. Es que eso es lo que a mí me dejó, ay Señor, te pido perdón por mi falta de amor. Porque uno se da cuenta que uno ama a los que tiene cerca, pero qué tan prudente, tan amable. Mire, amable es que uno se deja amar. Cuando es ¿qué? Amable. ¿Es usted amable? 2 Corintios 5:18. 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 2 Co
Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que sin amor nada hay. Hay muerte espiritual y hay pecado. No amar al prójimo es pecado. Y estar muerto. Y les dejo ahí la cita. Primera de Juan 3, 14 y 15. Esa no la tengo aquí anotada, pero es primera carta de Juan, capítulo 3, 14 y 15. ¿La tiene, Julito, para que la veamos? Porque en estas mis carreras de hoy ya no lo anoté. 3, 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en el Señor. ¿Se da cuenta? Cuando yo le dije, ¿tiene algo contra alguien? Dice la Biblia que ¿qué? Que somos ¿qué? Homicidas. Y el que es homicida dice que no tiene vida. Es tremendo, mis amados. Dios está hablando, nos está dando la oportunidad de que cuando nos toque llegar con Él, lleguemos bien y nos puedan abrir la puerta, ¿verdad? Otro problema serio que trae la falta de amor es el enfriamiento espiritual. Mateo 24:12 advierte que en los últimos tiempos dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea que el amor se puede enfriar. Tenemos que cuidar de que no se enfríe, mis amados. Aunque nos hagan, nos digan, nos insulten, no dejemos que se enfríe nuestro amor. Que el Señor nos mantenga amando, amando, a pesar de los esfuerzos del enemigo, porque nosotros nos venguemos, porque odiemos, porque seamos orgullosos, ¿verdad? Trae egoísmo y orgullo. La ausencia de amor que es sufrido y es benigno. ¿A quién le deja espacio? Al egoísmo, a la jactancia, al orgullo, a la soberbia, ¿verdad? A la envidia. Y obviamente hay conflictos por falta de perdón, porque dice la palabra, mire, la falta de amor genera ira, contiendas y un registro, como diría Guayito, histórico. Él decía que yo no me ponía histérica, sino histórica, de todas las ofensas pasadas. Y eso es contrario al amor, porque el amor, ¿qué dice? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo ¿qué? Lo soporta. Entonces, el amor no solo es un sentimiento, es una decisión de vida, mis amados. Y para poder fluir en ese shalom, tenemos que soltar el egoísmo. Ahora, ¿cómo podemos obtener eso? Fíjense que hay 3 clases de fe. Hay una fe que es una medida, hay una fe que es un don y hay una fe que es un fruto. Pero el Señor nos ha dado una medida de fe a todos. Y eso es lo que dice aquí. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Espero que lo agarremos. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿A quiénes le repartió? ¿Usted tiene fe? Sí. Por lo menos la que Dios le repartió, ¿verdad? Esa es suya. Pero también hay una fe que nos es dada como un don, que no es suya, es un don de Dios que se requiere para compartir con el pueblo. Vamos a ver cuál es esa. Primera de Corintios 12, 8 y 9. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu.
Hay gente que tiene fe cuando está orando y se requiere tener esa fe que es un don de Dios para ministrar. Porque se requiere entender que Dios es el que va a hacer la obra, ¿verdad? Es un don que el Señor le da a quien Él quiere, ¿verdad? Pero hay una fe súper valiosa, que es la que tú tienes que producir, y es la fe fruto. Esa es la que se tiene que sudar. El don viene de gratis, el otro ya nos lo dio el Señor. Esta es la importante, el fruto, lo que tú le vas a presentar al Señor, ¿verdad? Porque dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esa fe hay que trabajarla, hay que sudarla. La planta puede ser que no esté produciendo ese fruto todavía porque algo le está haciendo estorbo. Ahora, la fe se puede debilitar y puede disminuir, y eso es por el constante asedio que las tinieblas tienen contra la fe. Sabe que el enemigo, cuando mira a alguien que tiene fe, se le va a ir a ponerle adversidades para que dude, ¿verdad? Mire cómo dice en esta escritura, y es el Señor hablando, dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de qué? De poca fe. O sea, sí se puede disminuir, ¿verdad? Entonces, así como se cuida una planta, la fe para que crezca se tiene que nutrir. ¿Y cómo la vamos a nutrir? Oración constante, estudio de la palabra y confiando en el Señor. Cuando usted se postre y diga, Señor, yo confío en que todo lo que vas a hacer lo vas a hacer bien, y yo te dejo aquí mi falta de fe, ¿verdad? Aún en las circunstancias más difíciles hay que confiar en el Señor, porque Él quiere que aprendamos a depender totalmente de Él. Ahora, con respecto a la esperanza, la esperanza nace de la capacidad humana de visualizar un futuro mejor. Si en este momento estás viendo un panorama negro, tú puedes empezar a visualizar tu vida con Cristo y cómo el Señor puede ir poniendo en orden todas las cosas que están desordenadas, pero creerlo, ¿verdad? Y esperarlo con alegría, esa es la esperanza, ¿verdad? ¿Y cómo surge? Cuando se encuentra un punto de apoyo en el presente, como los milagros que Dios hace, los cambios que ha hecho en ti. ¿Quiénes sienten que Dios ha hecho cambios en su vida? Todos, hermanos, empezando por el venir aquí ya fue un cambio, ¿verdad? Entonces se cultiva cuando uno empieza a mirar más allá de las circunstancias. ¿Cuál es tu situación actual? Empieza a ver lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Y confiar, obviamente, en las promesas divinas. Y el amor, dice la Escritura, que ha sido ya derramado en nuestros corazones por el propio Dios. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuidarlo, atesorarlo, vivirlo, ¿verdad? Y entonces viene la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué encontramos cristianos que no fluyen en amor? Bueno, hay muchas circunstancias por las cuales los hijos de Dios no pueden fluir en amor. Una de ellas es la falta de sanidad de rechazo, la humillación, el orgullo. Y Dios ha estado hablando, porque no crean que porque me fui no supe que hablaron del rechazo y el orgullo, porque eso queda ahí en las redes. Entonces Dios está hablando, mis amados. Ya no podemos estar viviendo en rechazo y estar afectando a los que están con nosotros, ¿verdad? Obviamente se daña el amor con las decepciones y con las traiciones, pero para eso está el Señor, porque para recuperar el amor que ya fue derramado aquí, necesitamos esa sanidad de mente, de recuerdos, de corazón, y eso el Señor nos lo da de gratis. En conclusión y para terminar,
Para poder fluir necesitamos botar todo aquello que significa un estorbo. Para que una lancha pueda llevar un peso balanceado, porque si no se hunde, no puede llevar carga extra. Y el problema de nosotros y sobre todo los que se sienten en este momento hundidos, tienen demasiada carga. Por eso no están fluyendo en el río de nuestra tierra esté desordenada y vacía. Entonces vamos a dejar que el Espíritu de Dios se mueva. Háblele al Espíritu Santo y dígale, muévete con libertad en mi vida. Necesito que me ministres. Y el Señor lo va a hacer. Amén. Déjese ministrar. La alabanza comienza a ministrar nuestro espíritu, pero también nuestra alma y nuestra mente y todo nuestro ser. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá.
Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Comience a recibir. Primero ese redarguir del Espíritu para que tú entregues todo aquello que has hecho, no lo que te hicieron. Piensa primero en lo que tú has hecho, que no está alineado a la palabra. Pídele perdón, dile: Señor, te entrego esto. Tú tienes el control. Entréguele toda carga. Nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control. Entrégale toda angustia, todo lo que te preocupa. Y piense que Él nos habló de su compasión en esta mañana. Él conoce lo más íntimo y profundo de ti y no te quiere dejar en angustia. Él no quiere dejarte postrado en el desierto. Él quiere que experimentes lo que produce la tierra que fluye leche y miel. Dile que anhelas ese fluir en su espíritu. Anhelamos fluir, Señor, en tu shalom. Anhelamos fluir en tu voluntad buena, agradable y perfecta. Siento que hay mucha opresión, hay muchas personas acá que tienen una gran oposición. El enemigo se ha venido con fuerza contra sus vidas. Pero en el nombre de Jesús tomamos autoridad sobre todo espíritu contrario que ha venido a oprimir, que ha venido a traer tormento, que ha traído división, que ha traído cargas innecesarias. Ahora todo espíritu de tormento se va fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de culpa, todo espíritu de señalamiento, de contiendas, de pleitos, fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad ahora huye en el nombre de Jesús. Todo espíritu de miseria, pobreza, escasez, que has venido a robar a las finanzas de mis hermanos, te vas fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Hay familias aquí que están en tormento de deudas. El Señor quiere que suelten toda carga, que pidan perdón por decisiones erróneas, equivocadas. El Señor es grande en misericordia, lento para la ira. Entrégale todos tus errores, tus pecados, tus cargas, y dile que anhelas fluir en su shalom. Señor, anhelamos ese fluir. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y ahora recibe la administración del manto de paz que el Señor tiene en esta mañana para ti. Y a través de la administración de ese manto de paz, de su espíritu de paz, el espíritu del Señor Jehová está sobre ti, ministrando paz.
Y por tanto, ahora, como cuando alguien pone el pie en un zompopero, en un hormiguero, los afanes, los espíritus enviados de las tinieblas que estaban haciendo agobios en tu vida, se van los afanes, se van las preocupaciones, huyen ahora mismo, sueltan la cerviz de tu ser en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque la administración del Señor va más allá, no de tu presente, sino va más allá sobre tu futuro. Él tiene el control, Él es el que tiene el control de tus días, de tu mañana. Tú te afanas por el día de hoy, pero el Señor tiene el control de tu vida. En esta hora el Señor te dice: confía en que la administración de mi paz es el salvoconducto que te abrirá camino en medio del escenario de conflictos, de situaciones apremiantes, de enfermedades, de imposibles, porque yo soy el Dios de lo imposible. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Que esa manifestación de paz que nosotros no podemos entender inunde, impacte tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor por lo que el Señor en este día ha hecho en usted.